Con las fiestas de San Mateo se ha recrudecido la polémica sobre el botellón en Logroño, convirtiéndose en motivo de bronca política en la que hasta la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, se implicó en defensa de los jóvenes y de su necesidad de ocio. Es este un asunto que no deja a nadie indiferente, menos aún con concentraciones tan multitudinarias como la del pasado sábado, con 4.500 jóvenes en el Parque del Ebro. Se ha convertido en un clásico de los fines de semana de verano en la celebración de las denominadas no fiestas, también cada fin de semana en la capital riojana. Los botellones han ido creciendo semana a semana en número. El último, que ha coincidido con el inicio de las fiestas de San Mateo, ha batido récord de participación con cerca de 5.000 personas congregadas en el Parque del Ebro. Unos botellones sobre los que hay discrepancia y opiniones. Yo entiendo que habría que regularlo, que habría que controlarlo, sobre todo lo que es el consumo de alcohol de menores. Yo creo que como tienen tantas ganas de fiesta y cierran a las 2, pues y de las ganas que tienen de fiesta, pues se juntan por ahí y quieren también pasárselo bien. En el aire libre al final un virus pues, tampoco es lo más duro, es el más en sitios interiores tal, y al final ahí es donde la precaución de cada uno cuenta. Desde luego que socializar, están socializando, pero hay maneras de socializar un poquito más sanas. ¿Cuál es el problema de que los jóvenes no tienen otro ocio? Solución, no sé si la hay, pero no estoy de acuerdo en que sea el ocio que tenemos que promover. El alcalde de Logroño defiende que los jóvenes son responsables y que se pone el acento en este asunto de manera bastante injusta, opinión que también comparte la presidenta del Gobierno de La Rioja. Cuando uno se pone en esas edades, 16, 18, 20 años, después de 2 años donde con toques de queda, restricciones, límites, no ha podido hacer una vida normal, creo que la gente joven está haciendo un ejercicio de responsabilidad, de vivir la vida y de aprovechar al máximo esas edades. Les animo a que disfruten al aire libre, que intenten por encima de todo tener precaución de si están muy cerca ponerse la mascarilla, pero que disfruten, que no se les puede culpar a los jóvenes de salir y relacionarse. Yo, sinceramente, prefiero que estén respirando aire libre a que estén agobiados y cerrados en algún sitio. En el lado contrario, la oposición y la hostelería, que antes del comienzo de las fiestas ya advertían del peligro que podían suponer los botellones si no se permitía abrir el ocio nocturno. Se consigue abrir en parte el ocio nocturno y controlar a la gente, lo del Ebro puede ser mortal. Es el momento de que abra un poco la mano, que les ayude y que empiece a abrir según la licencia que tenga cada uno. Con la tasa de vacunación que tenemos ya y las incidencias que estamos viendo, creemos que es el momento adecuado. La señora Andreu nos prometió una enoregión de referencia mundial y de momento lo único que estamos teniendo es un turismo de borrachera. Unos botellones que han provocado varias detenciones y que cada fin de semana dejan imágenes como estas para el hartazgo de los vecinos que viven o pasean por esta zona de Logroño. Testigos presenciales hablan además de la escasa presencia de la policía en estas concentraciones. Mientras algunas personas como el alcalde piensan que el botellón tiene fecha de caducidad y que se reducirá con la llegada del frío, otros creen que es un fenómeno que ha venido para quedarse. El tiempo dirá cuál es el futuro de estas concentraciones de jóvenes, que recordemos están prohibidas según una ordenanza municipal. Bien, pues sobre este y sobre otros asuntos, hoy van a dar su punto de vista en nuestro debate político el portavoz del Partido Socialista en el Parlamento, Raúl Díaz. Buenas noches. Muy buenas noches, Óscar. Hoy también se estrena en punto de encuentro con nosotros en las 7, Noemí Manzano, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular. Buenas noches. Muy buenas noches, Óscar. Y vuelve con nosotros también una temporada más la diputada de Izquierda Unida y portavoz del Grupo Mixto, Enar Moreno. Buenas noches. Buenas noches, Óscar. Bueno, hemos contextualizado este asunto que yo creo que no es nuevo, pero sigue estando ahí en el centro de la polémica, sobre todo ahora que en las fiestas de San Mateo pues se han reproducido como posiblemente no cabía esperar que ocurriera de otra manera. 4.500 personas en el Parque del Ebro el pasado fin de semana. Primero, ¿el botellón es un asunto que tiene solución o no, Enar? No, yo creo que es un asunto que no tiene solución, pero sí que se puede corregir en parte. Yo creo que ha llegado el momento de abrir realmente el ocio nocturno para garantizar
que hay otra alternativa también a los jóvenes, una alternativa que evidentemente la hostelería de nuestra comunidad también ha demostrado que es responsable a la hora de tomar medidas y que por tanto bueno, pues sería un paso adelante. Pero creo que el botellón se va a seguir produciendo como se producía ya con anterioridad a esta situación pandémica, ¿no? Y dentro de lo malo, pues es evidente que el botellón al aire libre, bueno, yo veo las imágenes y es verdad que hay mucha gente, pero también es verdad que parece como una... No es como otras batallas campales, ¿no?, que hemos visto en alguna otra capital. Es un encuentro de jóvenes en una situación de fiestas. Pues bueno, no es el ocio que nos gustaría, pero que desde luego, bueno, pues no está tampoco mal visto. Lo que es verdad es que también hay que dar una alternativa económica al ocio nocturno de nuestra comunidad. Y creo que también hay que analizar qué ha pasado con estas fiestas, ¿no? Unas fiestas donde eran fiestas no fiestas y que por tanto, pues por ejemplo, un aspecto que pudiera ser otro tipo de ocio para muchos ciudadanos y ciudadanas de Logroño, ¿no?, como son los fuegos artificiales, que son uno de los puntos cumbres de todos los San Mateos y que se celebran al aire libre y que se pueden hacer en condiciones de seguridad, no se han hecho, mientras que hay otra serie de cuestiones que sí se han celebrado y que tienen, desde mi punto de vista, menos garantías de seguridad. Y también, bueno, yo creo que hay que dar pasos adelante. Afortunadamente veíamos cómo los datos de nuestra comunidad y en particular de Logroño van mejorando, y hay que también empezar a, bueno, flexibilizar esas medidas. Efectivamente, la vacunación va bien y por tanto, bueno, pues hay que abordar esa nueva apertura, esa vuelta paulatina a la normalidad, teniendo en cuenta que lamentablemente el virus sigue con nosotros y que a pesar de que estemos vacunados podemos ser transmisores del mismo y contagiarnos de él, afortunadamente con menos consecuencias que evidentemente al principio de la pandemia. Por lo tanto, el botellón no se va a acabar. Es verdad que al aire libre, y como se está realizando afortunadamente en nuestra comunidad, no es tan problemático como en otras, pero que también es verdad que hay que plantear alternativas diferentes y también tener un debate del ocio de los jóvenes. Yo creo que una ley de juventud sería fundamental, y garantizar también el derecho al ocio como un derecho fundamental de los jóvenes, y que no sea la única alternativa el consumo de alcohol, que va a seguirse produciendo, ¿eh? Señora Noemi, hemos visto en el contexto, en ese resumen sobre el botellón, a la presidenta de La Rioja, y hemos escuchado también a compañeros suyos de su partido. Observaciones totalmente contrapuestas. Y, como no puede ser de otra manera, lo que ha dicho la presidenta, pues parece que quiere cubrir las espaldas del alcalde de Logroño porque no les ha dado otra alternativa a los jóvenes. Es cierto, como ha dicho Enar, que el botellón no ha empezado aquí en La Rioja, en Logroño, ni se ha inventado por el Partido Socialista, pero sí que no les han dejado otra alternativa. Con el ocio nocturno, el botellón podría seguir celebrándose en menor medida y a unas horas que no fuera a partir de las 2 de la mañana. Entonces, pues ahí es lo que creemos que ha cambiado. Entonces, si tenemos a un sector hostelero con el ocio nocturno que estaban preparados, que estaban demandando, que necesitaban abrir, ¿no?, darles ese pequeño aliento para que puedan continuar, pues ha sido un completo error el tenerlos cerrados. Máxime cuando el resto de comunidades autónomas, vas viendo otras comunidades autónomas como Valencia, Cantabria, Castilla-La Mancha, les dejan abrir hasta las 3 de la mañana, Aragón y Asturias, por ejemplo, hasta las 4, Madrid sin límite de horario, y en La Rioja pues continuamos cerrados. Parece que es como que se han empecinado en esperar hasta el día 1 de octubre, sin tener en cuenta su propio semáforo según indicadores, porque hemos tenido un semáforo con muchos colorines muy bonito, pero que no le han hecho ni caso, porque o es que no lo hemos sabido entender el común de los mortales, no lo han sabido explicar al común de los mortales, o es que no le han hecho ni caso y solo era un apartado para poder dar publicidad. Creemos que hacer botellón es algo muy diferente de salir y tomar el aire, no tiene nada que ver, y máxime si hay una ordenanza municipal que lo prohíbe, pues no podemos estar de acuerdo con que se haga. Y es que no solo hay botellón en Logroño, hay botellón en Haro. Hemos visto que, a consecuencia de esos botellones, por ejemplo en la ciudad de Haro, ha habido persecuciones a jóvenes que se han intentado escapar de controles de alcoholemia, y es algo pues que no se puede clasificar a toda la juventud riojana por 4.500. 4.500 son los que en un principio debieron de estar estas pasadas noches en Logroño, que significa de 151.000
logroñeses, pues un 3%. Si sabemos que también en Madrid, por ejemplo, estaban 25.000, pero de 3.300.000 no llegan ni al 0,75%. Con lo cual, pues no son todos los jóvenes, ni todos los riojanos los que salen al botellón, pero lo tienen que hacer forzados porque el Ayuntamiento de Logroño no ha sabido darles unas fiestas alternativas, que lo podía haber hecho con esos conciertos al aire libre a otras horas, o el Gobierno de La Rioja permitiendo que el ocio nocturno pues fuese esa alternativa a esas ganas de salir que por supuesto tienen los jóvenes y los que no somos tan jóvenes. Hacía referencia la señora Noemí a las palabras de la presidenta, echar un capote al alcalde. ¿Lo ve así el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista? Sí. Lo dicho por la presidenta es echar un capote al alcalde ante lo que la oposición califica de incapacidad para controlar el botellón. Yo creo que tanto la presidenta del Gobierno como el alcalde de Logroño han manifestado unas opiniones absolutamente basadas en el sentido común, ¿no? Yo no creo, no vincularía, y tampoco sé los datos que existen respecto de la limitación que ha habido al ocio nocturno sobre el fenómeno de los botellones, ¿no? Por ejemplo, Noemí acaba de decir que en Madrid no ha habido limitación ninguna y hubo 25.000 jóvenes haciendo botellón. Por tanto, habrá que encontrar, ¿no?, cuáles son las razones exactas por las cuales los jóvenes van al Parque del Ebro, ¿no? Aquí es verdad que en La Rioja se ha hecho caso, por cierto, a un auto del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que habilitaba a la apertura del ocio nocturno hasta las 2 de la mañana y los jóvenes han ido al Parque del Ebro bastante antes de las 2 de la mañana, ¿no? Yo creo que, insisto, las causas hay que indagarlas, hay que buscarlas. Normalmente se ha hablado mucho de alternativas de ocio, ¿no? Bueno, está claro, y no hay más que ver el programa de no fiestas de San Mateo, como ha habido conciertos en multitud de puntos distintos, como los centros activos de jóvenes por diferentes barrios de la localidad, ¿no? Y eso Beatriz Nalda, la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Logroño, lo ha expuesto muy bien, pero por alguna razón es verdad que los jóvenes han acudido al Parque del Ebro. Sí que es cierto, y coincido con Enar, yo no he visto tampoco unas algaradas concretas, ¿no? Ha habido igual momentos puntuales, desde luego que todo el mundo tenemos que pedir, desde luego, pues mucha más precaución, pero yo creo que desde luego la imagen que ha dado la juventud, no ahora, yo creo que a lo largo de todo el estado de alarma, pues concretamente además la juventud logroñesa es que ha sido ejemplar. Hace una semana veíamos cómo jóvenes precisamente en Logroño evitaban una agresión sexual a una mujer, o como por ejemplo Pablo y su cuadrilla, ¿no?, dentro de unas manifestaciones, por cierto, convocadas por la ultraderecha, pues se dedicaron al día siguiente a recoger los destrozos que hicieron, cosa que le valió, por cierto, la medalla al mérito civil concedido por la delegación del Gobierno en La Rioja. Por tanto, yo considero que en primer lugar no hay, desde luego, que, lo digo sinceramente, culpabilizar a los jóvenes. No digo que el PP lo está haciendo, no la achaco al Partido Popular, pero sí que es cierto que yo he notado, sobre todo con la quinta ola, al principio de la quinta ola, se estaba achacando a los jóvenes a que la quinta ola era provocado por ellos, y realmente es que han sido las últimas personas en ser vacunadas, las que más han estado limitadas en sus quehaceres diarios, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahora, y viendo el estado de la pandemia y viendo el estado de la incidencia acumulada respecto del virus, pues bueno, que estén, ¿no?, al aire libre, pues bueno, digamos que va a ser el menos mal de los posibles, yo creo, en mi opinión. También es verdad, y nosotros así lo entendemos, el Partido Socialista, que desde luego el mundo de la hostelería en general y particularmente el del ocio nocturno, pues han tenido que sufrir mucho, y es verdad que en espacios concretamente donde hay muy pocas posibilidades de ventilación, todo el mundo sabemos cómo el virus que se esparce por aerosoles tiene una mayor afectación, bueno, pues verdaderamente han sido, digamos, los más damnificados, insisto, por una situación no pretendida, desde luego, por ningún gobierno, PSOE, del PP o de quien gobierne, ¿no? Las cosas han sido así y bueno, pues desde luego, pues lo que decía la presidenta, si no se mantiene la distancia, intentar seguir llevando la mascarilla, intentar hacerlo lo que mejor se puede, pero yo creo que el mensaje que ha dado tanto la presidenta como el alcalde han sido mensajes de sentido común y sobre todo de intentar evitar la culpabilización de los jóvenes de Logroño y de los que han venido. ¿Creéis que estamos en la antesala ya de pasar, de cambiar de nivel? La señora Noemí hacía referencia hace un momento a los cuadros de colorines de los diferentes niveles. Ya se dijo hace 10 días que hasta el 1 de octubre no se iba a solicitar el cambio de nivel. Estamos a las puertas. Ha sido San Mateo la razón por la que no se ha abierto la mano todavía como en otras comunidades. En otras comunidades, que es cierto, hace un mes estaban peor que La Rioja, porque La Rioja ha mantenido una línea constante a lo largo de todo el verano,
cuando en otras comunidades ha habido toques de queda y restricciones horarias más severas que las de La Rioja. Sí, yo creo que efectivamente ha sido un factor, y ha sido un factor que suele ser un factor de precaución, y si algo nos ha enseñado esta pandemia es que hay que ser cautos, que efectivamente todos comprendemos que los jóvenes, y los no tan jóvenes, y más siendo riojanos, ¿no?, que nos gusta mucho la calle y socializar, pues estamos a deseo, después de, no 2 años como decía el alcalde, pero sí año y medio de limitación a esa socialización, pues estamos con ganas, y por tanto, bueno, pues las fiestas eran una excusa perfecta, con lo cual ser cautos antes de los San Mateos, pues igual no está mal pensado. Eso no quita a que se puedan ir tomando medidas, y también a otra cuestión que a mí me parece importantísima, y es que la lucha contra la pandemia no ha acabado. Y esta, como bien dice el propio nombre, es una pandemia mundial, global, y por tanto o somos conscientes de la importancia que tiene ahora empezar a vacunar fuera de nuestras fronteras, a donar vacunas a todos los países del mundo, o el riesgo al que nos enfrentamos es enorme, porque pues tenemos que evitar que se produzca una mutación que haga que nuestras vacunas no sirvan para nada. Al hilo de lo que está comentando, señora Moreno, le voy a informar de una noticia que ha publicado Navarra Televisión hace 1 hora aproximadamente. Salud Pública da por terminada la pandemia en Navarra. El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra considera que, salvo que aparezcan nuevos factores inesperados, podemos estar ante la finalización de la situación pandémica. ¿No corren mucho? Sí, a mí me parece, una barbaridad. Yo desde luego no soy sanitaria, pero sí que esta pandemia nos ha obligado a todos a leer. La pandemia no se declara en una comunidad autónoma ni en una localidad. La pandemia se declara por la Organización Mundial de Salud, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues al revés, lo que la OMS viene diciendo es que no nos confiemos, y que sobre todo antes de que, por ejemplo, esta noticia, ¿no?, de que se van a generalizar las terceras dosis, que antes de empezar con terceras dosis es fundamental conseguir la vacunación en todo el mundo, porque cuando hablamos de llegar al 70% es la inmunidad de rebaño, no podemos hablar de la inmunidad de rebaño en una comunidad o en una localidad, porque eso funcionaría si cerráramos fronteras hasta que estuviera todo el mundo vacunado, porque afortunadamente o desafortunadamente pues los movimientos de las personas son enormes, con lo cual si se produce una mutación, como ya ha ocurrido, ¿cuánto han tardado en llegar mutaciones o variantes de otros países? Pues en medio día están en nuestra tierra, ¿no? Por tanto, la pandemia, como mundial que es, como global que es, no puede declararse desde luego finalizada en ninguna comunidad. Señora Manzano. Sí, es una auténtica barbaridad. ¿Y cómo les podemos explicar a nuestros hosteleros, ¿no?, que a pocos kilómetros de Logroño, en Viana, según el Instituto Navarro de la Salud, se ha acabado la pandemia y aquí están cerrados? Eso es increíble, ¿no? Me parece que han sido muy osados esos científicos, en principio, o esos políticos. Esperemos que hayan sido los políticos y no los científicos, ¿no?, los que han dictado esa noticia, que ojalá fuese cierta, pero que no nos la podemos creer. Y el hecho de que nuestros jóvenes vean cerca el final, pues puede hacer también que, lo mismo que los jóvenes, las personas mayores, pues puede hacer que nos descuidemos un poquito, ¿no?, que nos olvidemos de las mascarillas y que empecemos a fiarnos de un virus del que no deberíamos de fiarnos. Y efectivamente, totalmente de acuerdo con Enar, que mientras el resto del mundo, mientras los países menos desarrollados no cuenten con la vacuna, pues creo que tenemos que estar bien alerta, porque puede venir otra letra del alfabeto, tenemos la delta, pues puede venir la omega, la que quieras, y darnos otro susto que creo que ni nuestra economía ni nuestra salud mental podría soportar una sexta ola, otro confinamiento, otro cierre perimetral, otras limitaciones tal y como las hemos tenido en el pasado, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo a que se tenga cuidado, que se vacune al resto del mundo antes de dar esas noticias, ¿no?, tan esperadas pero tan lejanas. Y pensar eso, que tenemos que ser conscientes, ser muy responsables, no confiarnos, por mucho que estemos al aire libre, están en el aire libre, pero si estás consumiendo alcohol, estás haciendo algo que no es legal, y no sé cómo puede un joven comprender que le dejen estar en el comedor del instituto o del colegio sin mascarilla, todos juntos, pero no le dejen estar en ese bar, en esa discoteca. Entonces hay que explicarlo muy bien.
no es comprensible el culpabilizar a la hostelería de todos los males de esta última ola, y totalmente de acuerdo con que los jóvenes riojanos, como ha dicho muy bien Raúl, han sido un ejemplo a seguir, con muchos esos ejemplos que has dicho y muchos más que no han tenido repercusión en prensa. No sé si el señor Díaz ha vivido las fiestas de Logroño, ha estado pues de vinos y de tapas, pero ¿ha visto ambiente post pandemia o...? Pues mira, no en primera persona. Pensaba que me ibas a preguntar si había estado de botellón. No he estado de botellón, ya se me está acabando la edad. Ya se me está acabando. He estado muchos, pero mira, no he estado. Antes de la pandemia has estado, Antes de la pandemia. No, a ver. Ya existían. Ya existían los botellones y efectivamente existirán, ¿no? Pues yo sí que es verdad que sí que he notado, no he estado aquí en la ciudad de Logroño, pero sí que es cierto que, bueno, pues con la gente con la que he estado hablando, sí que es cierto que eso se ha notado mucho. Es verdad que nosotros pues tenemos ciertas particularidades y eso se ha visto, me acuerdo perfectamente la primera semana que se abrió, por ejemplo, la Laurel, ¿no? Y se abría, digamos, casi a medio gas, porque no todo el mundo podía abrir, ¿no? En la vuelta, y bueno, esos ciertos vectores de ánimo en la población, ¿no? Pues digamos que se acrecientan. Yo lo he visto también, y yo creo que es asimilable a San Mateo ahora, lo he visto a escala mucho más pequeña, por ejemplo, las fiestas de mi pueblo, en Uruñuela, las no fiestas también, ¿no? Porque eran no fiestas, pero al pequeño evento que había... Aquí son fiestas, no son no fiestas. Aquí son fiestas, bueno, viene hasta el cartel como tal, pero sí que es cierto que yo ya eso lo he notado, y las nuestras van hacia una semana antes de que acabe agosto, y ya sí que es cierto que se notaba, ¿no? Con todas las precauciones también, y además, bueno, pues me imagino, y como muchos ayuntamientos, como aquí se ha hecho también en la plaza del ayuntamiento, ¿no? Pues se acordonan, se vayan las zonas, es decir, se intenta sectorizar un poco esto, pero sí que es cierto que yo creo que el ánimo cada vez es más positivo, y eso yo creo que va a redundar finalmente pues en un estallido, yo creo que de rebote económico, ¿no? Que es lo que se está demostrando, y desde luego es algo a lo que ha ayudado el gran porcentaje de vacunación en la población. La gente se siente más segura, pero como ha dicho Noemí y ha dicho Enar, eso no significa que no te vayas a contagiar, que el virus se haya acabado, o que tú mañana, sin darte cuenta, vayas donde un familiar más vulnerable, en el que la vacuna igual no le acabo de hacer tanto efecto como una persona igual de menos edad, ¿no? Y en fin, y tengamos un problema, ¿no? Con lo cual eso hay que seguir diciendo. Yo quería sumarme, ¿no?, a ese reconocimiento a los jóvenes, que creo que, bueno, han dado un ejemplo este verano, pero sobre todo lo dieron todo el curso pasado, ¿no?, en los centros de estudio, y manteniendo sobre todo nuestros centros de estudio como lugar seguro, manteniendo mascarillas y con un respeto, yo creo que escrupuloso. Pero también quería saludar también como la hostelería riojana, yo creo que ha dado ejemplo también en la toma de medidas de seguridad, y voy a poner un ejemplo porque creo que todos hemos salido este verano, y la verdad es que las medidas que se toman aquí son muy superiores de las que hemos visto en otros sitios a los que hemos acudido. Especialmente con el aforo, además. Eso es, por ejemplo, es algo que los hosteleros han cumplido. Con la limpieza. Total. Y de hecho, bueno, pues yo quería agradecer en estos días de fiesta, porque yo sí que he estado, y que sí que he ido a la calle Laurel, y la verdad es que el sábado que fui, o sea, me tomé 2 pinchos, pero me tuve que ir porque es que no había manera, no cabía un alfiler en la calle, porque dentro eran súper respetuosos, sí. Y comentan, y eso es muy cansado para cualquier empresario, ¿no? El tener que estar renunciando a unos ingresos que necesitas para sobrevivir por cumplir esas medidas. Decía, cuando viene gente de fuera le digo, pero ¿qué pasa? ¿Que en tu comunidad autónoma las normas son otras? ¿O qué? Yo creo que también hay que, bueno, pues hacer ese homenaje al respeto que la hostelería riojana ha tenido durante todo el verano, y especialmente durante estas fiestas de San Mateo, aún renunciando a una parte importante de los beneficios que hubieran podido obtener. Y al hilo de que en tu comunidad autónoma las normas son otras, efectivamente, en cada comunidad autónoma, desde que se acabó el estado de alarma, pues el Gobierno de España nos ha dejado actuar a cada cual con nuestras competencias, y efectivamente, en cada comunidad autónoma las normas son diferentes. Puede que sean similares. Las mascarillas son iguales. Puede que sean similares en algún sentido, pero cada comunidad autónoma ha tomado sus horarios, sus aforos, con lo cual también nos ha confundido mucho pues a los clientes. Bueno, yo creo que eso, de verdad, que ejemplos de cogobernanza como el que se ha tenido, de verdad, en el Consejo Interterritorial de Salud, es que no se me ocurre otro, de verdad, paradigma de la cogobernanza como es ese. Es decir, dentro del Consejo Interterritorial de Salud, porque recordemos que las competencias en materia sanitaria están atribuidas a las comunidades autónomas, que esto es importantísimo, pues
el Gobierno de España ha configurado este órgano efectivamente, bueno, pues para intentar labrar esa situación, sobre todo cuando desapareció, ¿no?, el estado de alarma, en la que ya el control que tenía el Gobierno de España, pues desde luego, no voy a decir que se diluye, sino que obviamente se reparte o se redistribuye entre las comunidades autónomas, ¿no? Luego es verdad que ahí cada comunidad autónoma pues ha operado. Pues en Andalucía me acuerdo que cerraban los bares a las 6 de la tarde, bueno, pues es verdad que cada uno... Es verdad que luego los índices de incidencia acumulada han cambiado, lo hemos visto en la misma Rioja, hemos visto por ejemplo al principio muchísimos casos en Haro, luego hubo muchísimos en Arnedo, luego desaparecieron, quiero decir desaparecieron los altos números, ¿no? En fin, que es que esta pandemia, pues por desgracia es así, es muy cambiante y la verdad que tomarle el pulso hemos ido aprendiendo, yo creo que todos en nuestro propio quehacer diario, ¿no? Y creo que los gobernantes también pues en el suyo, ¿no? Y bueno, pues ciertamente ha sido difícil de gestionar, pero bueno, a la vista, por lo menos, de cómo tenemos la incidencia acumulada actualmente, vamos a decir que hemos acabado de sortear la quinta ola y esperando que con ese más del 75% de la población diana y total vacunada, pues que todo siga bien. Los datos mejoran día a día, la verdad, o sea, aunque haya habido diferentes medidas en cada comunidad, los datos van mejorando en todas las comunidades. Yo creo que estamos en una cifra de incidencia que nos recordábamos desde primeros de este año, y de entonces hasta ahora habíamos pasado bastantes momentos de apuro. Vamos a ver, no sé si tanto como dice el servicio navarro, pero vamos a ver si poco a poco llegamos hacia el final de la pandemia. No sé si a la misma velocidad, pero lleguemos. Vamos a cambiar de asunto, y de un asunto que va a ir a mejor, yo no sé si va a ir a mejor el del que vamos a hablar. Vamos a hablar de Brahim Ghali, que bueno, pues hay un lío montado a nivel nacional, que hasta la exministra González Laya va a tener que pasar por el juzgado a declarar ante el juez para aclarar cómo pudo entrar en España y llegar hasta Logroño, al Hospital San Pedro, Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario. Este asunto ha llegado al Parlamento de La Rioja también, lógicamente, se le preguntó a la presidenta a primeros de este mes de septiembre. Yo no sé si desde el Grupo Popular, por ejemplo, el más crítico con la situación, la presidenta dio suficientes explicaciones. Ni las dio en septiembre, ni las dio en junio, que se le preguntó también sobre este tema. No las dio porque han actuado desde el Gobierno de España o desde el Gobierno de La Rioja con tal torpeza que es imposible de dar una explicación lógica. La presidenta se intentó escudar en cuestiones de ayuda humanitaria, cuando probablemente se haya incumplido una ley para traer a una persona que no podía entrar con un nombre falso, sea del Frente Polisario o no sea del Frente Polisario, pues no tiene ningún sentido el intentar no reconocer ese error y esa torpeza. Si hay una normativa que te dice, una legislación que te dice que ese señor no puede entrar, pues no puedes hacer abuso de poder, no puedes tomarte la ley por tu mano, permitir que este señor llegue a Zaragoza con un nombre falso, le manden una ambulancia desde La Rioja, llegue al hospital de la Rioja, se descubra que es todo una falsedad, no se den explicaciones porque no se han dado, incluso se abra un juicio, ¿no? Porque realmente el señor Eliseo Sastre tiene cita o va a tener cita en breve en Zaragoza para declarar. Han imputado a toda una exministra, dicen que también van a llamar a la exministra Calvo y a su exjefa de gabinete, la han debido de llamar también a declarar. Esto es algo que no se puede justificar con el hecho de ayuda humanitaria, de cómo vas a dejar a un pobre señor, que parece que estemos hablando de un saharaui muerto de hambre, pues estamos hablando de uno de los fundadores del Frente Polisario, que tendrá sus posibles y tendrá sus contactos, y los ha utilizado y ha metido en vamos a decirlo claro, marrón al Gobierno de España, que fíjate el lío que tuvimos, que hablen con la gente de Ceuta y la gente de Melilla, con el señor monarca o el rey de Marruecos, ¿no? Articulando esa ofensiva en contra de España para intentar que no se vuelva a repetir, que España se posicione, ¿no? Porque venimos de hace escaso, cuando Trump era todavía presidente de Estados Unidos, ¿no? Declaró que el Sáhara era parte de Marruecos. Entonces ahí ya España no dijo nada, el rey de Marruecos estaba
un poquito ofendido por lo que se ve. Ahora le ayudamos a que siga ofendiéndose con nosotros, trayendo a uno de sus, vamos a llamarlo, enemigos, ¿no?, a nuestro país para curarle, y además mintiendo, pues una torpeza absoluta. Creemos que el señor Sastre debe de ir y decir todo lo que sabe sobre este tema, pero ya en el Parlamento el portavoz del señor Garrido le sugirió a la señora presidenta que, tal y como nos habían respondido en numerosas respuestas escritas que se le habían hecho desde el Parlamento, que fue ella la que ordenó, la que diseñó todo el tema de traer al señor Gali aquí en La Rioja, y la que comentó a los diferentes servicios que era cómo se debía de hacer, pues que ella, de propia decisión, acuda a los juzgados de Zaragoza y cuente todo lo que sabe, ¿no?, para ayudar al juez de Zaragoza, pues, a aclarar este tema. Señora Moreno, le he visto durante toda la intervención de la portavoz adjunta del Partido Popular con cara de sorpresa. Bueno, yo sobre todo de sorpresa porque me parece de un desconocimiento atroz sobre la situación del Sáhara y sobre las obligaciones políticas y jurídicas que nuestro país tiene con respecto al Sáhara. No es algo que diga yo, ni que diga lo contrario la señora Manzanos, es algo que ha dicho ha dicho ya la Organización de Naciones Unidas, las responsabilidades políticas y jurídicas que España tiene que asumir. No nos olvidemos que España en el Sáhara es la potencia descolonizadora. Desde luego, lo que diga Trump no tiene ningún efecto en el derecho internacional, esto es una obviedad, afortunadamente, porque otra cosa es que eso es lo que le gustaría al Partido Popular, que definía la política de relaciones exteriores del gobierno de España, la decidiría el señor Trump, pero afortunadamente pues no hemos llegado a ese punto. Desde luego que yo creo, y así lo han demostrado también los riojanos en su momento, cuando estaba aquí el señor Gali, que lejos de estar haciendo acusaciones absurdas y falaces, lo que hicieron fue solidarizarse con un señor que tenía una enfermedad grave. Efectivamente había razones humanitarias y obligación, desde luego, de nuestro país de asumir eso. Decir que como líder del Frente Polisario tendrá posibles, o sea, de verdad que me parece desconocer cuál es la situación del Sáhara. Han traído a uno, no han traído a todos los saharauis que han tenido coronavirus. Ha traído al señor Gali. Desde nuestras embajadas y con el apoyo. Si hubiésemos llenado aviones de saharauis con COVID para traer a Logroño, pues te lo compro, pero has traído, o el gobierno de España decidió traer. Hemos traído un señor. Vas a acabar criticando la vacunación de las infantas de estas donde se vacunaron. Pero desde luego que a un señor que necesita y que está perseguido por el gobierno de Marruecos, que afortunadamente pues se le trajo aquí para evitar que fuera capturado. Pero es decir, que hay una ley que le prohíbe entrar. No había ninguna ley que le prohibiera entrar en este país. Había, es verdad, una orden de que acudiera a declarar ante la Audiencia Nacional, que precisamente con su llegada a este país declaró ante la Audiencia Nacional y se archivó el procedimiento. Esto parece que se le ha olvidado al Partido Popular, que desde luego, mire, si le ha citado a declarar al señor Sastre, pues ya acudirá y dirá lo que tenga que decir, porque evidentemente supongo que respetará los mandatos judiciales, pero que venir a una tertulia a decir que se dice que van a citar a Menganita y a Zutanita es lamentable. Desde luego que si eso ocurre, haya filtraciones por parte del sistema judicial de a quién vamos a citar a declarar, no a citar a declarar en un asunto en el Heraldo como de Aragón, desde luego. En un periódico, bueno, no es una filtración. Pues a usted le parecerá totalmente razonable que se produzcan filtraciones de los juzgados. A mí, desde luego, no, y mucho menos en asuntos tan serios como este. Mire, yo lo que considero es que, desde luego, el Gobierno de España tiene que asumir las obligaciones políticas y jurídicas que tiene con respecto al Sáhara, que tiene que plantarse frente a Marruecos. El Reino de Marruecos no puede decidir recolonizar después de que, afortunadamente, a través de las Naciones Unidas hayamos descolonizado todas las colonias que estaban dependientes de los países desarrollados del momento, y que, por tanto, lo que tenemos que hacer es garantizar, que es nuestra obligación jurídica y política, garantizar que lo que se tiene que hacer en el Sáhara es un referéndum para definir su propio destino, también asumiendo los mandatos y las resoluciones de las Naciones Unidas. Es que estás confundiendo descolonizar el Sáhara o colonizar el Sáhara con traer a Gali con un nombre falso y con Vamos una a pasar falsa. No tiene nada que ver. el turno de palabra al señor Díaz. El asunto aquí empezó mal porque tardó varios días en reconocerse una situación que estaba ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí respecto a lo primero que se ha hablado sobre la imputación de la exministra de Asuntos Exteriores, hay que decir que parece ser que es por una declaración que hace su ex jefe de gabinete, que por cierto fue jefe de gabinete con el señor Dastis, que fue ministro del Partido Popular. Quiero decir que vamos a ver cuánta gente hay aquí implicada y qué lazos se tienen por todos los sitios. Independientemente de eso,
de verdad, no me deja de sorprender el que se intente relacionar y meter a la presidenta del gobierno, Concha Andreu, a intentar decirle que vaya motu propio a hacer unas declaraciones ante el juez por lo que conoce, y que lo diga el mismo partido que le han llamado a la Audiencia Nacional para justificar la sede de su partido, y dijo 100 veces no me acuerdo, no me consta. Bueno, es que se queda uno estupefacto con las cosas que tiene que escuchar, porque escuché perfectamente lo que dijo el señor Garrido y no sigo, de verdad que es que no salgo de mi asombro. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de La Rioja? Efectivamente, el gobierno de La Rioja, bueno, pues tuvimos aquí, por cierto, que se le preguntó incluso en sede parlamentaria a la propia consejera de salud sobre esta cuestión, que por cierto, una persona que es al final un paciente, el que sea, un paciente en un hospital de Logroño, pues tiene obviamente todas las leyes de protección de datos absolutamente blindadas para cualquier paciente, el que sea, el que sea. Y yo creo que esa es la responsabilidad que se ha tenido, es decir, atender a una persona enferma, hasta ahí. Ahora ya, bien, entra la cosa política, el bucle político, nos volvemos todos locos y disparamos disparamos a todo. Pero lo cierto y verdad es que esto ha ocurrido así. Obviamente, tenemos además en el Parlamento de La Rioja abierta una ponencia de paz y libertad para el Sáhara. Lo digo porque esto llegó incluso al Ayuntamiento de Logroño por el señor Conrado Escobar, que él mismo fue firmante de cómo nacía precisamente esa ponencia en el Parlamento de La Rioja, y de verdad, intentar enfangarlo todo, incluso a la propia causa saharaui por estas cuestiones, a uno de verdad que no le deja de sorprender, ¿no? Al hilo de Raúl, a ver, la respuesta escrita a la que hacía yo referencia, y por lo que el portavoz del Partido Popular en el Parlamento dijo que la señora Andreu tendría que ir a Zaragoza a declarar Afortunadamente el señor Garrido no decide quién va a declarar. Pero es que la respuesta es: la presidenta de la comunidad, en el marco de sus competencias, dio las instrucciones oportunas para que se respondiera positivamente a la mencionada petición de colaboración realizada por el señor Sánchez. O sea, si eso nos parece que ella misma, que la señora presidenta del gobierno de La Rioja, dice que ha sido ella la que ha dado las oportunas instrucciones para que el señor Gali... Hombre, el señor Gali no va a aparecer en el hospital de Logroño por ciencia infusa, ¿no? Pues entonces, obviamente, pero obviamente alguien le tendrá que curar, que es lo que ha hecho, nuestro sanitario riojano. ¿Por qué no lo han traído con su nombre? Pues bienvenido. ¿Y por qué no se ha hecho cumpliendo la ley? Si es que aquí lo que se ha incumplido es la ley, se ha falsificado. ¿Pero por qué se lo imputáis a la presidenta del gobierno? Si simplemente ha tenido una persona enferma de COVID. No se imputa, precisamente lo que dice esa respuesta es que ha accedido a la petición de colaboración que le hizo el Gobierno de España, que ya había traído aquí al señor Gali, o estaba a punto de traerlo. Desde luego creo que la señora Andreu no era conocedora de las condiciones en las que iba a venir el señor Gali, si con pasaporte correcto, con nombre incorrecto. Eso la señora Andreu creo que no lo sabía. El presidente y no forma parte del marco de sus competencias. Le pide colaboración y la da. A partir de ahí, si te piden colaboración en algo que no es legal, pues lo primero, si no lo sabías, hablar con el señor Sánchez y ¿cómo que decirle no es legal? que torpeza. Y si lo sabías, pero vamos a ver, y cuando acogemos a refugiados o a migrantes, a menores migrantes que hemos acogido en nuestra comunidad, desde luego yo nunca he visto que en ningún caso se pregunte: ¿ha venido con pasaporte bien o mal? Han venido con todas las de la ley. Mira, y están con aquí. Es verdad que cuando el Partido Popular quitó la tarjeta sanitaria universal en nuestra salud pública, pues entonces igual hubiera tenido un problema legal la presidenta del gobierno en el marco de sus competencias. Actualmente, afortunadamente, estamos en una cuestión distinta. Y de verdad, mezclar el mundo de la justicia, el mundo diplomático, el mundo internacional, el Frente Polisario, Marruecos, hasta el rey de Marruecos que se ha pronunciado en esta mesa, de verdad, y todo, imputarle a que Concha Andreu vaya a declarar cuando no ha sido llamada bajo ningún concepto, es que de verdad no estaría de más que iría para aclararlo. Yo entiendo que Noemí no conoces bien los tribunales, pero yo de verdad creo, mira, esto me ha pasado con algún cliente: yo quiero ir a decir la verdad porque me han dicho que esto está mal. Yo de verdad que como abogada, cuando me ha tocado ir con alguien, esto no va así. Yo no le digo: no, que es que este cliente mío quiere declarar de este asunto que sabe. No van así. O sea, o formulas una denuncia o no formulas una denuncia, pero desde luego no te autocitas tú a declarar. Bueno, esperaremos a las citaciones que se vayan produciendo y atenderemos cada una de las declaraciones que se vayan produciendo. Y a ser posible, para analizar si se ha cumplido o no la legalidad, a la resolución judicial, que para eso lo está el juicio. Esperaremos ese momento. Vamos a aprovechar los últimos 4 minutos que tenemos de tertulia todavía, de debate político en Punto de Encuentro. Un asunto que, señora Moreno, a mí me genera un poco de incertidumbre. ¿Tendremos presupuesto del 2022 en tiempo y forma el 1 de enero? Porque usted fue la que
apretó el acelerador en el año 2021. El freno, frenó, mejor dicho, efectivamente, frenó los presupuestos de 2021 ante las peticiones que le formulaba al gobierno y no entraron en vigor el 1 de enero. Bueno, ¿Cómo vienen los del 2022? Bueno, vienen bien porque yo creo que el gobierno de La Rioja y especialmente el consejero de Hacienda se ha dado cuenta de algo que Rufián, parece ser, el señor Rufián tenía que anunciar al gobierno de España. Bueno, pues el gobierno de La Rioja, quizá por ese pisotón en el freno que hice para los presupuestos del año anterior, se ha dado cuenta de que era importante bueno, pues negociar previamente y hablar, porque el voto de Izquierda Unida, igual que el de Esquerra Republicana, se negocia, no se regala ni se da por supuesto. El año pasado lo pretendían dar por supuesto, al final no lo dieron. Yo creo que llegamos a un buen acuerdo con muchísimos puntos que mejoraron la situación de los riojanos y de las riojanas, y en ese sentido este año hemos empezado antes a negociar, las negociaciones van bien y han empezado a cumplir incluso muchos puntos que desde mi punto de vista iban lentos, ¿no? Yo creo que ha habido símbolos y datos importantes, ¿no? Anunciábamos la creación de esa empresa pública para la recuperación del transporte sanitario y del 112, también anunciábamos como el cumplimiento de nuestra enmienda para dotar de mayores recursos a la prevención de riesgos laborales, que es una de las grandes lacras de nuestra sociedad. También se impulsaba esa bolsa de vivienda social tan necesaria en nuestra comunidad, no solo en Logroño, sino también en otras localidades de nuestra comunidad. Por lo tanto, las negociaciones van bien. En marcha. Y confirma entonces que lo que dijo Concha Andreu en la entrevista que le hicimos hace 2 semanas aquí en Punto de Encuentro, que ya habían empezado a negociar, sí, correcto, y que estarán los presupuestos el 1 de enero de 2022. Sí, yo creo que sí, creo que estarán. Los presupuestos, titular, no, ya lo has dado. El 1 de enero. Salvo que empiecen a pisar el freno en el gobierno en este momento. Caso, pero unos presupuestos que lógicamente el Grupo Parlamentario Popular en este momento no conoce, porque no se ha procedido todavía a su presentación en el Parlamento. Pero ¿con qué disposición llega el Partido Popular a negociar los presupuestos? Porque decía la señora Moreno que no se regalan, sino que se negocian. ¿El PP va a negociarlos? Mira, tú piensas que estamos pendientes todavía del debate sobre el estado de la región, ¿no? Que en teoría no se ha anunciado que es el 13-14 de octubre. Todo lo que llegue antes de esas fechas al Parlamento, si se registran el proyecto de presupuestos, como se ha oído, no sé si será un rumor o no, a 1 de octubre, y llega eso antes del debate sobre el estado de la región, sin que nuestras propuestas en ese debate puedan ser atendidas en esos parlamentos, pues nos parecería ya empezar con una falta de respeto. Sabemos que no nos necesitan, que con el voto de Izquierda Unida y de Podemos pues les vale para hacer sus políticas socialistas, vamos a decirlo, comunistas, que también nos tildaban como de progresistas, y que lo de los demás pues debía de ser retraso. Pues no nos necesitan para hacer esas políticas y difícilmente nos van a hacer caso. Nosotros en los presupuestos de 2021 presentamos, no recuerdo ahora, pero creo que eran cerca de 500 enmiendas, que se aceptaron 0, y estoy segura de que alguna de ellas era muy buena y muy necesaria y que hubiera venido muy bien a todos los sectores de La Rioja. En 2021 hicimos esas casi 500, 2022 presupongo que volveremos a hacerlo, pero el apoyo está en 15 votos, nosotros tenemos menos, en 17 votos, perdón, nosotros tenemos 12, con lo cual pues trabajaremos, pero habrá los presupuestos saldrán lo que quieran. Habrá rodillo, señor Díaz. Es que hay un rodillo, pero que es automático, por ver la legalidad. El grueso de las enmiendas por las cuales financiaba el Partido Popular sus propias enmiendas, digamos, lo detraían del gasto público destinado al pago de la deuda. Por cierto, una deuda que multiplicaron, porque recordemos que el Partido Popular dejó más deuda pública que presupuesto a ejecutar. Esto es una cosa importante. Con lo cual, si obviamente se contemplan unas partidas específicas para pagar esa deuda y el Partido Popular quiere que sus enmiendas se financien de ahí, pues es que los propios letrados dicen que eso es imposible. Aparte de eso, yo sí que creo que es una buena noticia que el límite, el techo de gasto, ¿no? El límite de gasto no financiero será de 1.532 millones de euros, sube prácticamente un 0,2% respecto del año anterior, y son unos presupuestos que volverán a ser expansivos. Esto yo tampoco conozco el detalle del presupuesto, no solo el Partido Popular, pero sí que es cierto que estamos moviéndonos. No me voy a meter en el eterno debate
debate de políticas contracíclicas o no, ¿no? De keynesianos contra clásicos, pero sí que es cierto que parece ser que la respuesta que se está dando por los principales organismos internacionales, los bancos centrales y los gobiernos, es dar una respuesta totalmente distinta a esta crisis respecto de la anterior, por ejemplo, ¿no? Muy derivada sobre todo pues, de la crisis financiera y de la burbuja inmobiliaria. Y yo creo que esa parte es importante, porque si algo nos ha enseñado esta pandemia es que principalmente el cuidar de lo público, que es lo que da garantías al común de los mortales, para tener una protección que no te puede brindar otra parte, sobre todo a los más vulnerables, es a través de unos presupuestos que contemplen esa protección. Hay que recordar que este presupuesto ha sido histórico respecto a la inversión en sanidad, subió un 16% el presupuesto y fue el año en el que, en el ejercicio presupuestario de la historia de nuestra comunidad, que más alto hemos tenido el presupuesto en materia sanitaria, más incluso que el año en el que se construyó el Hospital San Pedro, ¿no? Eso hace ver un poco la magnitud, obviamente, de lo que nos estábamos enfrentando, una crisis sanitaria como nunca antes, ¿no? En la historia de nuestra comunidad autónoma, pero creo que ese es el camino, creo que esa es la vía, y si se suma al Partido Popular, bueno, ya mil sobre hojuelas, por favor. Raúl, pero tener un presupuesto muy alto en sanidad y tener la atención primaria, los consultorios de los pueblos cerrados, pues no es por tener mucho dinero o presupuestar mucho dinero significa que se haga mejor. Bueno, pues llegamos Pero seremos conscientes de que si no se presupuesta dinero, como hacéis vosotros, y recortabais en la financiación de todo eso, difícilmente se podrían reabrir. Llegamos al final de nuestro tiempo de debate, aquí en las 7, señores diputados de Partido Socialista, señoras diputadas de Izquierda Unida y del Partido Popular. Muchas gracias, señora Manzano, señora Moreno, señor Díaz, por estar con nosotros en Punto de Encuentro. Nosotros volveremos con los portavoces parlamentarios dentro de 7 días, será el próximo miércoles. Ahora ya llegamos a nuestra despedida. Que pasen muy buena noche, hasta mañana.